Bueno, pues en los apartados que hemos estado leyendo, que bueno, hoy fue 8 y 9, pero por ejemplo en el 7 y 6, yo creo que Feyerabend, y viéndolo en retrospectiva, igual hay que seguir leyendo los posteriores porque veo que también en los posteriores ya va a cambiar de caso, va a cambiar al caso de los telescopios, pero en estos apartados que hemos estado leyendo en estas sesiones, él está tratando el debate, como lo he dicho ya repetidamente, entre Galileo y los geocentristas, ¿no? Está viendo cómo él está analizando el caso de ese cambio de paradigma entre el geocentrismo y el heliocentrismo, ¿no? Entre probarle a los geocentristas, que eran renacentistas de corte aristotélico, sobre todo la mayoría curas de la iglesia ahí en Italia, mostrarles, por ejemplo, que el movimiento relativo, que existían sistemas de referencia, que obviamente la Tierra pues estaba en un sistema solar y demás. Entonces yo creo que hay que tener a la mira cómo Feyerabend muy juiciosamente está reconstruyendo ese caso, ¿no? Y lo reconstruye con, si usted ve, Kevin lo reconstruye ahí con fuentes, trae las fuentes primarias, trae los diálogos de Galileo Galilei, pues que, no, que yo nunca había leído, o sea, todo lo que yo sé de Galileo Galilei al menos es por fuentes secundarias, pero digamos que Lakatos se toma la tarea de citar los textos primarios de Galileo. Además, si ustedes miran en las notas de a pie, como que mira cuáles eran los interlocutores de esa época de Galileo, y también si uno quiere profundizar en el debate astronómico de la época, él pone tanto referencias de ese tiempo como referencias contemporáneas que analizan esos casos. Entonces, digamos que metodológicamente lo que quiero señalar aquí es que Feyerabend agarra un caso, está haciendo un análisis de caso, digamos. Hace un análisis de caso y a partir de ese análisis de caso, que es el debate entre Galileo Galilei y los geocentristas, trae implicaciones epistemológicas en cuanto a la construcción de teorías científicas y en cuanto a la definición de ciencia que quiere hacer. Yo, pues, en mi breve intervención, obviamente no me centré pues en todas las especificidades que requiere ese caso de Galileo, que obviamente si alguien después se une o si usted, Kevin, también quiere traer o tiene alguna pregunta textual con eso, sería chévere, pero yo más bien me salto las especificidades del caso que obviamente son muy importantes y que siento que en algún momento habría que volver para mirar qué implicaciones está sacando de ahí, qué implicaciones epistemológicas, que es lo importante. Y llega una parte del capítulo 8, y así comienzo mi intervención, donde Feyerabend dice, voy a seguir muy de cerca a Lakatos, que es otro filósofo de la ciencia de esa misma escuela, y él dice, voy a seguir a Lakatos porque, según Feyerabend, las ideas de este autor arrojan una luz nueva sobre el problema del desarrollo del conocimiento y que hasta cierto punto socavan su propia búsqueda de la ley y el orden de la ciencia. A mí me parece muy importante esta cita porque utiliza, por ejemplo, el verbo socavar, ¿no? Y en todo momento yo también cuando, y esto lo digo también como clave hermenéutica, en todo momento cuando yo leo a un autor, también pienso en cuáles están siendo sus interlocutores o con quién está discutiendo, porque uno no propone una postura pues al vacío, uno siempre propone su postura, pues ya sea en diálogo con otras o en contraposición con otras. Y yo siento que obviamente en la época de Feyerabend y pues de Lakatos también, y siento que también es un espíritu que se respira hoy también un poco, obviamente con ciertos matices, porque la ciencia natural también se ha reinventado mucho y más con la física cuántica, pero ahí están discutiendo con estas personas, incluso ahí aparece como contraposición Popper, ¿no? Estas personas que todavía tienen una lectura, si se quiere, muy purista de la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que piensan la ciencia como con una ley, como con un orden, como con un progreso, como que el avance científico precisamente es como si todos fuéramos seres racionales
que vamos discutiendo resultados y todos nos vamos poniendo de acuerdo y todos esos resultados van siendo acumulativos hasta llegar a los resultados que tenemos hoy. Pues Feyerabend, yo siento que en este libro pues ha mostrado que en parte la ciencia no funciona progresivamente, que hay como pues muchas variables en juego y él pone dos variables súper importantes, que son los supuestos ad hoc, que ya vamos a ver un poco eso, o las hipótesis ad hoc, y también mecanismos retóricos en la ciencia, ¿no? Algo que un purista te va a decir es que en la ciencia no hay retórica, o sea, la ciencia es prueba y argumentos y no hay retórica. Y Feyerabend, aquí en este capítulo, habla de la retórica de Galileo, ¿no? Entonces, bueno, sigo leyendo después de la cita. Es Uy, pero decir, es que creo que no se está compartiendo en la pantalla del texto. Sí, creo que está compartiendo en la pantalla de Teams. ah, tan raro. Espéreme a Eh, ver. eh, Creo que exacto, dejar de compartir y volver a compartir, pero Es como que, Word. es que como estoy en la aplicación, voy a compartir toda la pantalla y me dice si ya lo ve. ¿Así lo ve? Sí, sí, ahí ya está en el Word. Sí. Listo. Listo. Es que como estoy en la aplicación, bueno, en la aplicación. Listo. Entonces, bueno, leí esta cita ahorita, ¿no? Ujú. Y hice como énfasis en el verbo socavar, ¿no? Ahora, sigo leyendo. Es decir, las teorías científicas se edifican en parte sobre la dispersión. Las nuevas teorías científicas toman interpretaciones naturales diversas y muchas veces sin conexión para empezar su proceso de cuestionamiento y construcción. Además, las teorías científicas utilizan hipótesis ad hoc y esto más que ser un obstáculo, funge más bien como una condición de posibilidad de la misma ciencia. Incluso no sé si usted recuerda, Kevin, en una altura del apartado 8, eh, Feyerabend contrapone a Popper y Lakatos, ¿no? Donde para Popper, si bien había hipótesis ad hoc en la ciencia, eso era más como un obstáculo, algo que se debía superar. ¿Acaso Feyerabend, siguiendo a Lakatos, eso lo veían como casi una condición misma de la construcción de ciencia? Entonces traigo una cita a la altura de la página 84 bastante diciente sobre este punto, sobre las hipótesis ad hoc. Dice lo siguiente: por tanto, Galileo, porque recuerde y vuelvo y lo digo, Feyerabend está todo el tiempo analizando el caso de Galileo, ¿no? Galileo empleó, de hecho, hipótesis ad hoc y fue bueno que lo hiciera, o sea, es algo positivo. De no haber empleado hipótesis ad hoc en esta ocasión, hubiera tenido que emplearlas de todos modos, pero esta vez con respecto a una teoría antigua. En consecuencia, ya que no se puede evitar ser ad hoc, es mejor serlo respecto a una teoría nueva, pues una teoría nueva, como todas las cosas nuevas, dará un sentimiento de libertad, estímulo y progreso. Hay que aplaudir a Galileo porque prefirió proteger una hipótesis interesante a proteger una hipótesis gastada. Entonces, fíjese que en esta cita Feyerabend está resaltando el papel positivo de las hipótesis ad hoc, pero con respecto a una hipótesis nueva que cuestione el lenguaje observacional que ya se ha instaurado, en este caso, el lenguaje observacional, pues, de los geocentristas, ¿no? Y estaban todos estos heliocentristas con hipótesis ad hoc, intentando en el lenguaje Feyerabend instaurar otro lenguaje observacional, pues que sería el que nos domina hasta el día de hoy, hasta que llegaron los terraplanistas, que sería muy interesante analizar ese caso de hoy a la luz de lo que nos dice Feyerabend, ¿no? Listo. Seguimos leyendo. Feyerabend también afirma que Galileo apeló a artimañas psicológicas al hablar de una especie de ananexis. Ahí el término platónico, ¿no? O de reminiscencia. Pues en su retórica quería hacer ver que el lenguaje observacional que él estaba proponiendo siempre había estado ahí y tan solo bastaba con ver correctamente. En todo caso, lo que Galileo Galilei lo que instauró fue y cito algo que me pareció muy fuerte en el capítulo 7, fuerte en el sentido de fundamental, que dice, fue una experiencia que tiene ingredientes metafísicos, ingredientes que concernían a eventos que el realismo ingenuo del aristotelismo no podría capturar. Entonces, fíjese que, y en todo momento Feyerabend lo dice, yo ya lo he dicho
en reuniones pasadas, Galileo Galilei crea un lenguaje observacional, ¿no? Y este nuevo lenguaje observacional, desde la perspectiva de Feyerabend, crea experiencias o una experiencia que tiene ingredientes metafísicos. ¿Y por qué ingredientes metafísicos? Porque Galileo Galilei y todos los que le van a seguir, Newton y demás, Tycho Brahe y demás, van a generar todo un lenguaje observacional que incluso va en contravía, y eso lo Feyerabend lo resalta mucho, sobre la información ordinaria de los sentidos. Les pongo un ejemplo fenomenológico muy sencillo. Uno, aquí yo estoy explicando y Kevin me está escuchando y demás, pero pues uno no está sintiendo que la Tierra se mueve. O sea, los datos de los sentidos, primariamente, incluso la sensación corporal primaria, es que la Tierra no se mueve, es uno el que se mueve. Los objetos son los que se mueven. Ahí digamos que es un punto para Aristóteles y el sistema aristotélico. Pero lo que precisamente quiere hacer Galileo Galilei es destruir todo ese lenguaje observacional al decir que hay que ir más allá de los sentidos, hay que agregarle razón a los sentidos y mostrar que hay todo unas leyes ocultas que no se revelan a los sentidos que están operando, ¿no? Y esas son las leyes ocultas las que nos permiten inducir el movimiento de la Tierra y que bueno, que ya luego se pudo comprobar, pues cuando ya se desarrollaron los cohetes espaciales, los telescopios y demás, ¿no? Que bueno, incluso Galileo Galilei también abonó al invento del telescopio, ¿no? Sigo. En suma, Feyerabend, con el caso de la disputa del movimiento entre aristotélicos y copernicanos, para mí quiere dar cuenta de varios asuntos. Primero, que una nueva teoría científica no se sedimenta sobre hechos o experiencias neutrales, ¿no? Como cree de pronto una imagen purista de la ciencia, que es que tengo una ciencia que explica ciertos hechos, pero hay hechos que se quedan fuera, entonces llega una ciencia mejor, incluye los hechos anteriores y explica los nuevos hechos. Para Feyerabend la ciencia no está funcionando así, porque pues hay hipótesis ad hoc, hay artimañas retóricas, etcétera, ¿no? La cuestión es mucho más compleja que una línea recta de progreso científico. Entonces, en ese orden de ideas, para Feyerabend, más bien hay una cuestión parcial o total de un lenguaje observacional instaurados con sus interpretaciones naturales para luego, en un tercer lugar, posicionar un nuevo lenguaje observacional que se introduce gracias a hipótesis ad hoc y recursos retóricos. Así pues, Feyerabend nos presenta un análisis del conocimiento en el que se rompe la idea tanto de una ciencia progresiva como de una ciencia que se cree ser el mero espejo pues, de la realidad. Listo. Vale, sí, pues yo ahí veo varias cosas claves, como primero, me gusta mucho este énfasis que usted hacía al principio, que claro, se lo mencionó con una clave hermenéutica o algo así, esta idea de que cuando está pensando en un autor y su propuesta, pues usted la piensa en función de pues, las personas con las que estaba discutiendo ese autor, ¿no? Como las escuelas y todo esto. Y yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo en la teoría de Feyerabend, porque lo que nos quiere decir Feyerabend, y en capítulos anteriores sobre todo iba de eso la cosa, es que pues un poco es el principio de que todo sirve, ¿no? Porque incluso las ideas más reevaluadas, como que la Tierra sea plana, por ejemplo, fueron el punto de partida para producir una discusión que hizo que gente como Galileo resultase pensando de otra forma la experiencia, la relación con lo que existe, pensar otros modelos imaginativos para darle sentido a lo que vemos en el mundo, etcétera. Entonces yo creo que pensar siempre las teorías en función del diálogo, del debate, de la discusión es como muy potente, ¿no? Y como esta idea de Feyerabend que creo que es subsidiaria de cierto pluralismo epistemológico, ¿no? Como que si partimos de la idea de que siempre ha habido pluralismo epistemológico,
pues es porque siempre ha habido discusión, ¿no? Y un poco también, al menos en la tradición, pues que se heredó de los griegos por el colonialismo y demás, que es en lo que estamos metidos, pues hablamos de problemas. Y a lo mejor hablamos de problemas es justamente porque pues hay posiciones respecto a esos problemas y hay algunos que parecen solucionados, pero hay otros que son problemas que están siempre abiertos, ¿no? Y que abonan, como que son las formas de dinamizar una discusión, son preguntas que abren discusiones y dentro de esa pluralidad de posiciones en las discusiones a lo mejor aparecen formas de conocer que resultan cerrando al máximo esa brecha entre realidad y lenguaje, realidad e interpretación, que es un poco como la aspiración de pues, el conocimiento, al menos desde ciertas teorías de la justificación que se basan en, pues eso, ¿no? Como eh, mostrar que pues algo es cierto, algo es verdadero, ¿no? Sí, Eh, sí. Ujú. sí, sí, No, sí, y sí, sí, sí. complementando un poco eso, usted ve que pues a veces este libro a veces se me hace tedioso en el sentido de que pues tiene notas a pies muy largas, pero cuando usted lee en esas notas al pie, Feyerabend está haciendo un trabajo muy exegético siguiendo las fuentes de Galileo Galilei y me parece muy valioso porque, por ejemplo, a veces, por ejemplo, reconstruye la concepción de movimiento de Galileo Galilei y va citando los manuscritos o los textos donde él cree que se está contradiciendo, ¿no? Donde incluso el mismo Galilei, aunque estaba proponiendo un mismo lenguaje observacional, no era consistente con, a veces con sus definiciones primarias, en este caso, la definición de movimiento, ¿no? En este último apartado, en el 8 me parece interesante cuando está analizando el movimiento de las esferas, sobre todo de las esferas celestes y demás. Eh, Feyerabend se centra en argumentar que ahí había todavía había un eco de Aristóteles un poco en Galileo con ciertas nociones. Entonces, todo esto para volver al eslogan de que todo sirve, ¿no? En el sentido de que, claro, a veces se tiene la imagen de que se deja atrás todo, ¿no? De que, mejor dicho, siempre le pone el ejemplo del flojisto en química, ¿no? Que no existió, entonces se mostró que no existió y esa idea se desechó y se tiene como ese ejemplo como el paradigmático para mostrar que la ciencia progresa. Pero si uno se pone en serio a ver cómo trabajan los científicos y demás, pues sí, todo sirve en el sentido de que, claro, pese a que su contrincante principal era la escuela aristotélica, pues fue la condición de posibilidad para poder plantear esas hipótesis y además dentro de su teoría también había cosas incorporadas que Feyerabend ahí lo muestra en una nota al pie. Obviamente aquí pues no recuerdo bien el caso, pero pues si uno trae la nota y la analiza pues línea por línea, pues ya nos podremos dar cuenta qué aspectos fue, ¿no? Que ya implicaría un trabajo más exegético, pero el punto es que sí, el conocimiento no, o sea, el progreso del conocimiento, entre comillas, no implica desechar lo anterior, ¿no? Incluso eso me recuerda mucho también a la dialéctica, incluso me recuerda mucho, ya que ahorita estábamos hablando hace poquito de Gadamer. O sea, Gadamer en alguna parte, bueno, de lo poco que he leído de verdad y método, habla de un concepto alemán que se llama, que viene de la dialéctica, que se llama Aufhebung, que significa como superar conservando. Entonces, como que muestran como en ciertas teorías, pues se desecha lo que de pronto sí está falso, lo que ya no se puede sostener, pero se conserva como lo positivo de esa teoría y se potencializa la teoría nueva y demás, ¿no? O sea, como que cada vez que se propone una nueva teoría, como que la teoría nueva conserva cosas de la teoría anterior de cierto modo, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que también va por ahí, ¿no? Como esta idea de que a lo mejor en el diálogo acontece también el pensamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Como- Que es al final lo que significa dialéctica. Dialéctica es diálogo. Ajá. Claro. Que no es la imagen falsa, bueno, la imagen de manual, que nos dicen que hay tesis, antitesis y síntesis, ¿no?
El problema de esa imagen es como si la síntesis o fuera algo totalmente nuevo, pero más bien lo que han hecho los hegelianos y para corregir esta imagen de dialéctica es que es como un avanzar, pero conservando lo anterior, ¿no? O sea, sí, es como pensar, no sé, en nuestro crecimiento, ¿no? Digamos que el Kevin de 5 años no es el mismo Kevin de ahorita en muchas cosas, pero si nos atenemos a los aspectos fisiológicos, pero usted sigue siendo el mismo. Sí, pero en cierto modo sí, en cierto modo no. Cierto modo sí, porque pues conserva ciertas cosas, pero en cierto modo no, porque pues ya su cerebro ha cambiado, ciertas neuronas han muerto, ciertas neuronas no, etcétera. Entonces es como un dinamismo. O sea, el punto es que, y siento que ahí está lo crucial, es que no hay una superación total a veces. O sea, Mm. como también se está cuestionando mucho en el fondo la idea de progreso, ¿no? Porque luego se vuelve sobre lo mismo. Es un poco lo que yo creo que Sí. también sugiere Feyerabend, como Mm. esta idea de que a lo mejor un paradigma llega y supuestamente supera la forma en que se conocía. No es tan así. Por ejemplo, en ciencias sociales, pues eso es falso, porque tenemos justamente varios paradigmas, es porque volvemos sobre los mismos problemas todo el tiempo. Y por ejemplo, mi sospecha es que todo este cuento de la ontología social, que es como lo último en lo que están ahorita la filosofía social y las ciencias sociales, pues es un poco volver sobre las mismas preguntas casi Claro, metafísicas sobre la sociedad y los vínculos humanos que se planteaban los clásicos, Durkheim, Weber, Marx, etcétera. Entonces, como que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no volvemos de la misma manera, porque volvemos con un montón de discusiones en un par de siglos de por medio. Entonces, yo creo que también es como eso, ¿no? Como también hay luego cierta idea también de espiral, pero que tampoco es así, sino a lo mejor, pues sí, como que en todo caso el conocimiento es dialógico, es procesual, es histórico, pero que no es lineal tampoco, que puede que sea acumulativo, pero no lo que lo define no es solamente acumular, sino también devolverse, como, no sé. y digamos que en ese sentido uno podría decir que Feyerabend es posmoderno, pero en el sentido positivo, ¿en qué aspecto? En que está criticando la idea del progreso que trae la modernidad en todas sus alas, ¿no? No solamente el supuesto progreso científico, sino también pues el progreso de valores, el progreso en que ya pasamos de un estado de barbarie, de civilización, ¿no? Creo que en el fondo también hay una cuestión de esos valores científicos, ¿no? De una ciencia moderna estricta, que obviamente, claro, ahí hay que separar, ¿no? Estos autores en ningún momento están cuestionando los resultados. O sea, dicen Galileo nos ha ayudado a avanzar y demasiado. Más bien está analizando todos los valores, si se quiere, que se están al lado, ¿no? Dice, no, pues hipótesis ad hoc, incluso en algún momento no sé si utiliza la palabra artimañas, pero sí habla como de la retórica, que Galileo Galilei era un retórico y demás. Listo, Kevin. Si quieres, le damos el suyo, ¿no? Sí, yo igual tenía que un par de otras cosas que he anotado de lo que usted ha Ah, mencionado. bueno, no, sí, 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 sí. Eh, sí, bueno, como esto de que pues, los nuevos lenguajes observacionales producen nuevas experiencias, ¿no? Entonces, como esta noción de las interpretaciones naturales de Feyerabend, de que, pues sí, la experiencia del mundo de todos modos siempre está eh, Contaminado. dejada conceptualmente, ¿no? Como cierto correlacionismo ahí latente, una intuición también kantiana y que pues las nociones también igual como están sujetas a una historicidad y a unos modelos conceptuales pues también van cambiando. Y bueno, esas nuevas experiencias pues lo mismo vuelve me parece que a sugerir de nuevo esta relación tan cercana entre sentido y realidad, ¿no? Como inclusive sentidos de la experiencia sensible, ¿no? Un poco este último capítulo de Gabriel de sentido y existencia, donde sugiere que la idea de que ambas nociones pues se utilicen para lo mismo con el mismo significante sentidos, pues a lo mejor no es casualidad porque pues a veces es casi lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, eso, mi reacción un poco va también de eso. Y otra cosa que me pareció también muy potente de lo que usted dijo, era cuando estaba usted conversando acerca
cómo Galileo y bueno, en general estos científicos, pues al final se están preguntando por leyes ocultas, como cosas misteriosas, ¿sí? Cosas que no son evidentes a la observación, un poco todo lo que defendería esta tradición aristotélica o lo que conduciría al realismo ingenuo, como que aquí hay como una dimensión del conocimiento que es oculta. Eso me llamó un montón la atención, pensando de nuevo en ciencias sociales, en cosas como la dominación, por ejemplo, cosas que no se ven, como que están en un registro que no es aprehensible por los sentidos de la percepción, al menos, ¿no? Y que volvemos a la misma discusión con Viveros de Castro, con Latour, de que uno en ese registro de lo oculto, pues puede meter un montón de cosas que otras sociedades sí han visto, no necesariamente mediante los sentidos de la percepción, sino de otra manera, ¿no? Con el trance, con plantas que llevan a ver cosas, En etcétera, los ¿no? Como sueños. los sueños, los espíritus, bueno, un montón de cosas Aunque ahí. ahí también hay un debate muy bueno porque, o sea, llevaba al extremo esa postura bueno, si uno como científico, ya sea natural o social, debe explicar las fuerzas ocultas o las leyes ocultas o las primeras causas, como le llamó Aristóteles alguna vez, una consecuencia puede ser, todo lo superficial, todo lo primario, tan solo es un síntoma de algo y pierde dignidad de ser, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, usted encontró en su trabajo de campo, ¿no? Claro, si el consumidor me dice que él no se siente alienado ni nada, pues yo no le voy a tomar eso en serio porque eso es un síntoma de que sí está dominado y más bien yo me voy a la dominación que él no ve, ¿no? Que también es un sabio, digamos que desde el paradigma pluralista y desde la Ontology heredamos de Galileo, ¿no? De las cualidades primarias y las cualidades secundarias, y donde lo que importaba en el fondo eran las cualidades primarias y las cualidades secundarias solo quedaban como de carácter de signo y no tenían como su como su propia dignidad de ser, por decirlo así. Entonces, claro, si bien ahorita, por ejemplo, yo siento que la potencia de estos nuevos paradigmas del pluralismo, la fragontología, está en ver que en lo superficial también hay saber, solo que, y en lo superficial también hay verdad, por decirlo de esa manera, solo que hay que hacer eso sin caer en un realismo ingenuo, ¿no? Digamos. Incluso la fenomenología también me gusta porque Husserl en todo momento le critica eso a Galileo Galilei y a los científicos de su época, y es que pues olvida también lo que se da la experiencia, y lo que se da la experiencia no es cualidad secundaria, no es epifenoménico, sino también tiene carácter de realidad, solo que hay que saberlo explicar, ¿no? Solo que hay que dar un giro de la mirada y explicar su modo de existencia. Entonces, digamos, claro, si bien está, el reto del científico es vislumbrar las causas de efectos, que ha sido el negocio de la ciencia siempre, social y, pero, social y natural, pero digamos que no hay que olvidar que también en la superficialidad hay mucha verdad, bueno, desde mi perspectiva. Por ejemplo, desde cómo se llama, aparece determinado objeto, yo a partir de ahí puedo empezar a construir verdades, al menos sobre la experiencia o cosas así, ¿no? Perceptual. Sí. Sí, yo creo que el punto de estas nuevas epistemologías es eso, ¿no? Como eh, tomar en serio el valor de verdad y también de existencia de diferentes registros, ¿no? Que están unos Exacto, en diferentes capas, podría decir uno, o algo así de la realidad, ¿no? exacto. Punto, digamos, con la Flat Ontology es que de pronto podría uno perder matices, ¿no? Como el alcance que tiene o el peso específico que tiene una cosa respecto a la otra en el contexto de una ontología plural donde a lo mejor los diferentes registros que uno ve sobre un mismo fenómeno existen, pero el punto es que a lo mejor no todos son así, sino que hay cosas que pesan más que otras, que es un poco una intuición burdiana cuando él intenta conciliar teorías de la dominación con las teorías hermenéuticas de la experiencia, como lo que opina la gente con lo que él ve
de esas fuerzas ocultas que la gente no ve, y él lo que hace es darle un peso específico, como ambas cosas existen, eh, pero él le da más peso a lo que él ve que los demás no ve, que es un poco la dominación, y por eso la agenda de la ciencia es mostrar eso oculto que la gente no ve o algo así, ¿no? Pero entonces a lo mejor hay también una intuición de que el punto no es si existe una o la otra, pero tampoco es la flats, ¿no? Porque a lo mejor en la vida, al menos social o en el mundo en general, pues no todo existe en el mismo plano, es que eso también hay que repensarlo. Eh, Más o bueno, menos le entiendo. Bueno, o sea, yo la tesis que me gusta de la Flag Ontology es que todo, o sea, todo existe de igual manera, solo que cada cosa tiene su modo de existencia. O sea, yo no le puedo, o sea, en la Flag Ontology yo no puedo sostener tesis como que el yo es más imaginario y el cerebro es más real. En la Flag Ontology es el cerebro real y el yo también es real. claro, Claro, que los dos existen de un modo distinto y de un registro distinto. En una ontología jerarquizada sí sería, no, pues es que el yo es producto del cerebro. Incluso se ponen más rudos y dicen, pues es que si usted no tuviera cerebro no habría yo. Y hay que, o sea, el yo no existe ahí con... Entonces ahí generan una, sí, o sea, ahí generan una jerarquía. Pero ahí el Flag Ontology le contraargumenta. Que algo dependa causalmente de otra cosa no lo hace superior. O sea, existe es un hecho que existe un, claro, si existiera un cerebro, no existe, o sea, si no existiera un cerebro, no existiría un yo, eso es verdad, pero eso no quiere decir que cuando exista el yo, su realidad deba ser explicada solo por la realidad del cerebro. Ese es como el claro. punto de la Ontology, ¿no? Claro, lo que yo quería de pronto cuestionar con el ejemplo de Bourdieu es, Sí. listo, reconocemos que existe el cerebro, existe el yo, que uno no es reductible al otro, Ajá. pero entonces, si entramos a preguntas epistemológicas, por ejemplo, sobre el comportamiento o la acción del individuo o la acción social, eh, habría que ver cuál es el peso específico que tiene en la acción el cerebro y el yo, o si es que definitivamente es lo mismo o tienen el mismo peso específico a la hora de la acción. ¿Me hago entender? Como esta idea burdiana según la cual a lo mejor la acción de los seres humanos en sociedad es 80% estructuras y 20% individuo o agencia, algo Pues así. es que Como, ahí eso yo creo que depende del fenómeno al analizar. Si, por ejemplo, no sé, yo quiero analizar mmm, tal vez, no sé, supongamos que yo tuve una lesión. El caso de Phineas Gay es muy importante, que incluso es muy cuestionable. El caso de Phineas Gay fue un tipo que se le atravesó una vara en una parte del cerebro y sobrevivió y después de eso el tipo se volvió un hijo de puta. O sea, así es. O sea, el tipo se volvió Rabón. Y la hipótesis de los neurológicos es que esa vara le había destruido la parte moral del cerebro, digamos. Entonces, digamos que ahí hicieron una correlación y se llama, incluso está documentado, se llama el caso de Phineas Gay. Entonces, de pronto, si yo quiero explicar, no sé, conductas tal vez muy sencillas, como incluso casi de actor, bueno, es que el de Phineas Gay no, es más complejo. Pero bueno, si quiero explicar desde mi perspectiva conductas de acto, reflejo, de acondicionamiento, tal vez me puedo mantener en un plano muy neurológico, conductual. Pero si yo quiero explicar los traumas o si yo quiero explicar cómo Kevin llega a la idea de que es Kevin o cómo Kevin llegó a generar un proyecto de vida, de que quiere ser antropólogo y tal, pues ahí sí va a ser muy difícil solo hacerlo en un registro o darle mucho peso a lo neurológico, porque, o sea, va a ser mínimo, ahí ya implica más bien su socialización con su familia, la formación que tuvo en el colegio. Entonces también yo creo que depende también el fenómeno que usted quiera analizar. Y sí, el fenómeno que usted quiere analizar. O sea, si yo quiero analizar por qué me está dando un tic en el ojo y que ese tic en el ojo me está dando depresión, pues si miro tal vez cómo hay un daño neurológico que me está produciendo ese tic.
y luego como de ahí se desprende la depresión. Pero si yo quiero explicar que tengo depresión porque tengo un vacío existencial donde no le encuentro sentido a nada y donde todo me parece una mierda, pues ahí yo creo que mirar el cerebro ayudará poco. O sea, sí dirá cosas, pero ayudará poco. Yo creo que hay que buscar otras cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso da pistas un poco para ir pensando en qué consistiría una flat epistemology, ¿no? Que es como una Exacto. intuición que está en el artículo, por ejemplo, pero Claro. no a eso hay que operativizarlo, hay que pensar bien en qué Hay que consistiría, pensarlo, sí, porque no solo dejarlo como hipótesis ad hoc, sino ya vas a desarrollarla, sí. Porque, por desarrollarlas, ejemplo, yo me porque imagino dos mundos de de una flat epistemology, o sea, uno en el que, claro, hay un pluralismo epistemológico a la hora de yo explicar la acción social o del individuo, pues considero variables biológicas, hasta genéticas ahora y también sociales y de la historia particular del individuo, biográficas, etcétera. Eh, y claro, las considero todas como cosas que son importantes para explicar la acción del individuo, pero el punto es cuando yo empiezo a mirar los pesos específicos que tiene cada una de ellas. Puedo hablar entonces que esa jerarquización, sin decir que una sea reductible a la otra y que haya una relación causal, pero sí que tengan un mayor peso específico a la hora de definir la acción, ¿eso ya se saldría de una flat epistemology? ¿O una flat epistemology implicaría más bien que todo tiene, digamos, un peso específico, influye en la explicación de lo que me propongo conocer, pero que pese a que sea flat, pues no es tan flat, porque igual existen pesos específicos en pues la explicación o la relación causal entre lo que yo creo que influye en lo que creo que quiero explicar. o sea, uno Ahí podría hay como dos desarrollar dos caminos, por ejemplo. tesis que, y me parece muy chévere su intuición, porque, o sea, yo ahorita, y es también por la tesis, me estoy manejando solo en el plano ontológico y estoy haciendo algo epistemológico, pero muy poco, pero siempre está la advertencia de que ontología y epistemología siempre están imbricadas. Y yo creo que ahí hay dos tesis que hay que desarrollar bien y me parece muy potente su intuición y es manejar una, o sea, sostener la tesis según la cual todo existe y todo es real. Tocaría mirar en qué sentido existe y en qué sentido es real. Esa tesis por un lado, que sería la de la flag ontology, y a su vez emparentarla con la tesis de flag epistemology, donde diga, aunque todo existe y todo sea real, cuando se va a explicar algo, hay ponderación o hay pesos específicos Ah, o o hay matices una, o algo no es tan flat o como hay pareciera. matices. Y yo creo que estas dos tesis, o sea, de algún modo, de entrada, podrían De un modo emparentar, ad hoc. ¿sí? Podrían, de modo ad hoc, podrían ser coherentes, porque yo puedo decirle a usted, pues yo creo que el cerebro y el yo existen, y cuando voy a explicar el yo, puedo explicar el yo en un nivel cerebral. Bien, veo la relación yo-cerebro, incluso eso lo llamó Husserl yo psicofísico, digamos, pero también puedo explicar una dimensión social del yo y eso lo llamaron psicosocial y ahí ya van haciendo, no sé si una, sí, ya va viendo una discriminación en regiones, que eso también ayuda a no confundir este nuevo pluralismo con la complejidad, porque también en este nuevo pluralismo sí hay diferencias y sí hay criterios que aunque haya relaciones, también hay separaciones, ¿no? Incluso Dispersión, Gabriel, como sí, la idea de red de que hay sí, actantes que exacto. ni se encuentran y no tienen Ajá. relaciones. Incluso Gabriel, le voy a traer un día la cita, Gabriel en alguna parte dice, o sea, creer que todo tiene que ver con todo es un error y él lo argumenta, ¿no? Claro. Pero también creer que todo está aislado también es un error, o sea, hay que... Inclusive, Ujú. sí, inclusive entre los historiadores, la pregunta por la causalidad para explicar los hechos sociales es como una pregunta epistemológica central. Y entre ellos en general, como desde Weber hasta Foucault, yo entiendo que todos tienen la sospecha de que un historiador puede tener la tentación de explicar un fenómeno social como una revolución, describiendo todo el contexto adyacente, como pues sí,
Entonces todo tiene que ver porque fueron las condiciones de posibilidad en las que eso fue emergente y tal, pero varias personas sospechan que no necesariamente es así, porque pues no todo tiene que ver con todas y esté pues en el mismo contexto tan cercano, porque hay pues también la idea de jerarquización de causas o sin que esa jerarquización suponga la reductibilidad de una causa a otra, que yo creo que es una distinción que habría que plantear Exacto. ahí clave Sí, para que no uno caigamos en podría, reduccionismo, pero tampoco caigamos en una flat ingenua, una flat sí, epistemología ingenua que nos haga exacto. creer que entonces todo pesa igual y a lo mejor no necesariamente es así. Sí, yo creo que uno puede mantener una flagontología en el nivel de, para explicar los modos de existencia, pero en el nivel explicativo, en la epistemología, uno puede marcar cierta jerarquía y ciertos pesos explicativos. Y toca ver cómo hacer coherentes esas dos tesis. Yo Sí. diría que no son contradictorias, pero sí está chévere la intuición. Bueno, pues entonces voy a leer mi reacción ahí con cerrando, Va, ¿sí? Voy por un tecito, me demoro un segundo. va. ¿Listo? Listo. Voy entonces a compartir la pantalla. Va. Allá se ve, ¿sí? Sí, ya. Listo. Parece que las interpretaciones naturales de las que habla Feyerabend no son tan naturales. Suponen, al menos en apariencia, una homología entre percepción y enunciado. No obstante, dicha relación parece estar siempre mediada por la creatividad humana, por eso se trata de interpretaciones. Cambiar la interpretación de las percepciones es producir un nuevo lenguaje observacional. Dichos cambios a menudo descansan sobre supuestos ontológicos diferentes que conducen a teorías disímiles sobre la realidad. El conocimiento plenamente justificado aspira a cerrar la brecha entre lenguaje y realidad. Aquel día escuchando Pink Floyd, sentía que comprendía totalmente lo que la banda quería decir, como que no existía decisión alguna entre sentido y existencia, pensamiento, lenguaje y realidad. Era una suerte de conversación auténtica, comprensión absoluta. Ni siquiera presté atención a la letra, cuya función parece ser siempre la de tornar explícito los misterios de los sonidos instrumentales. Sentía que mis sentidos sensoriales percibían toda la intencionalidad de la música, como que a lo mejor era cierta la sospecha de Marcus Gabriel de que no es casualidad que el significante sentido se use para hablar del significado, los órganos que hacen posible la experiencia sensible y la existencia. Quizás esto no pasa siempre, al menos no lo siento así en mi experiencia del mundo. Esa suerte de disolución de lenguaje, pensamiento y realidad, quizás contingente, posiblemente ahí tiene lugar la fluidez, la conversación auténtica, el encuentro perfecto de los cuerpos, el vínculo del artista con el instrumento, la teoría y la realidad. A lo mejor, a la hora de conocer, hay momentos en que la brecha entre lenguaje y realidad se acerca a cero. ¿Qué pasa entonces con la interpretación, la invención, la imaginación, la enteridad radical, la creatividad, la magia, la literatura, el sujeto, la persona, las diadas, la creatividad colectiva, la comunidad, la cultura? Viveros de Castro sostiene que la episteme occidental se funda en ese sacrificio. Por ello, los europeos desplazaron las virtudes de la creatividad humana a las artes. Parece que la ciencia para avanzar necesita un poco de arte, de invención, para acercarse a cerrar la brecha entre ontología y epistemología. Ush, está muy interesante eso que dice Kevin. Pero y que haya hecho una descripción ahí en primera persona. Pues, a ver, yo como entiendo la cuestión y es como para poderle entender a usted también. Hay al menos, bueno, dos escuelas. Una escuela que dice que el lenguaje y realidad es diferente, ¿no?
Entonces que, por ejemplo, hay una adecuación entre lo que yo digo y y lo que se dice, ¿no? Pero no siempre coinciden, a veces sobre todo la realidad termina rompiendo las palabras porque termina siendo más ricas. Entonces, por ejemplo, yo digo, estoy en una cosa, digo, esto es rojo, ¿no? Esta parte de aquí es rojo. Pero la gente, pero ahí se está omitiendo las tonalidades, los matices, la textura. En esa palabra rojo, estoy perdiendo toda la riqueza de pronto del rojo visto. O sea, el rojo dicho no coincide con la experiencia visual del rojo visto, porque pareciera ser que la experiencia visual es más rica en tonalidades, en brillos y demás. Esa es una escuela, ¿no? Otra escuela dice enunciado y realidad son lo mismo, como la del Feyerabend, ¿no? Como que hemos creado lenguajes observacionales que ya nos hacen vivir o experimentar las cosas como las experimentamos, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso está muy bien lo que usted dice, cuando uno escucha música, cuando uno lee una obra literaria, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee una obra literaria, todo el universo presentado ahí, pues es el que está dicho y no hay una brecha entre lo dicho y el universo literario. Claro, de pronto usted puede imaginar más cosas y agregar, pero ahí todo el universo literario presentado está en lo que están las palabras, ¿no? Entonces, ahora, yo me muevo como en estas dos escuelas, ¿no? Yo personalmente creo más en la primera, o sea, yo siento que si las palabras se quedan cortas para expresar pues la riqueza de los hechos y de la experiencia. Y siento que la fenomenología es infinita en ese sentido, en que una descripción fenomenológica nunca va a agotar la riqueza de la experiencia, por lo tanto siempre puede haber una descripción mejor, ¿no? Ahora usted aquí habla de que un conocimiento a lo mejor plenamente justificado ya equipara lenguaje y realidad, donde lo dicho coincide con lo acontecido. Pero no sé si eso sea posible en algún punto, si usted tenga ejemplos donde cree que eso haya podido. Claro, está su ejemplo de Pink Floyd, pero pues alguien le puede decir, no, pues es que usted estaba muy drogado y pues sí, o sea, puede ser un argumento, ¿no? Y pues es la alteración de sus sentidos, creyendo que la música se habla y le habla o algo así, ¿no? Entonces, no sé, y además el primer modelo tiene ventajas, el primer modelo tiene las ventajas de sostener que hay una realidad todavía que va más allá de los esquemas conceptuales de los seres humanos, también explica mejor la corregibilidad, por ejemplo, ¿por qué se corrige una teoría? Pues porque hubo hechos que no capturó bien o que no describió bien. ¿Acaso si yo equiparo lenguaje y realidad siempre, ¿cómo explico, por ejemplo, la corregibilidad? O sea, ¿cómo explico que mi teoría está mala porque si la teoría y la realidad son lo mismo, o si creé un lenguaje observacional que me genera una experiencia, entonces, ¿cómo sé que hay un error? No sé si me va a entender. Sí, sí, sí. Pues Y ahí veo que usted está como en una defensa entre que lenguaje y realidad sean isomorfas, ¿no? yo lo que creo, o sea, mi sospecha aquí es que sabiendo que existen esas, al menos esas dos posiciones frente a la relación entre lenguaje y realidad, yo lo que sospecho y lo que quería decir ahí un poco es que en algunas situaciones, a lo mejor, y en algunas experiencias, a lo mejor sí hay esa relación muy cercana entre lenguaje y realidad, como a nivel epistémico y a nivel de las artes y de la comunicación, etcétera. Entonces, pues claro, una teoría, por ejemplo, cosas como pues 2 más 2 es 4.
2 libros más 2 libros son 4 aquí y en la China, pese a que tengamos epistemes distintas y los mayas también lo tenían claro con sus números, eso no cambia, eso es un universal. Y también en ciencias sociales, o sea, que en el estallido social de la pandemia los jóvenes incendiaron todos los CAIs de la ciudad como nunca había pasado, es un hecho. O sea, la narrativa que diga eso y que eso garantizó, entre otras cosas, que por primera vez en un siglo llegara un gobierno de izquierda, eso es un hecho. O sea, yo ahí creo que la diferencia, la decisión entre lenguaje y realidad, teoría y hechos, se disuelve casi a cero. O sea, en la cara de Kant, pues. Eh, pero habrán casos en los que no necesariamente, como teorías sobre el universo que todavía no están tan claras, como las mismas preguntas que nos hacemos aún sobre si la realidad es plural o no, como que hay un momento en el que yo siento y muchas teorías en las que nos estamos aproximando, como la identidad que define el yo. Ahí a lo mejor yo siento que sí hay cierta decisión entre lenguaje y realidad. O como cuando yo sentí que escuchaba, que día que sentí que escuchaba Pink Floyd y entendía todo lo que esa gente estaba diciendo, porque estaba yo bajo el efecto de la marihuana, que creo que fue como hicieron toda esa música, porque se llama psicodélica. Yo ahí caí en cuenta que cuando yo escuché esa música por primera vez hace 15 años en el colegio y no consumía marihuana cuando la escuchaba, y yo estaba como que no entendía la intencionalidad plena que querían transmitir, como que esa decisión sí existía y que a lo mejor yo la sentía ese vínculo más cercano con otros grupos como yo que sé, Led Zeppelin o otra música que yo sí entendía plenamente, que es a lo mejor lo que pasa cuando la gente que no le gusta, yo que sé, Beethoven o las cumbias, las escuchan y no hay una comunicación auténtica porque a lo mejor sí existe esa brecha o es más grande entre realidad y lenguaje y existencia, como que son cosas que están separadas, pero creo yo que entonces el punto no es que haya igual, como si fuera otro falso problema, como si eh, la realidad y el lenguaje es de una manera o de otra, sino que esa relación es ante todo relacional, un poco esa idea, más que relativo, como relacional en el sentido de que hay teorías que a lo mejor guardan una relación profundamente estrecha con los hechos y que se puede demostrar como 2 más 2 es 4 en los mayas, los chinos y los árabes pues sí, hechos como las invasiones de Estados Unidos a Panamá, o sea, son cosas que pasaron y que están Sí. documentadas y que se saben y que son un hecho, que nadie puede discutir y que los historiadores no están discutiéndolo porque eso ya se sabe que es un hecho indiscutible. Entonces, creería yo eso, que a lo mejor el punto no es ese problema, sino que a lo mejor también es un falso problema, o que el planteamiento no es el mejor, sino que a lo mejor la relación entre el lenguaje y realidad es ante todo relacional. Y habría que ver en un nivel epistemológico, pues, qué es lo que uno podría hacer para cerrar esa brecha. Si es que esa brecha es a lo Existe, mejor ¿no? existe y si a lo mejor la finalidad del ejercicio intelectual es cerrar esa brecha o no. También eso es algo clave, porque de todos modos, y eso es lo paradójico y por eso vuelvo al final con Viveros de Castro, es que, y eso, y es la misma intuición de Feyerabend con toda y de Lakatos, de que para igual cerrar esa brecha, si es que la idea es esa, hay que de todos modos valerse de la interpretación, valerse del lenguaje. O sea, como que la paradoja es que para cerrar la brecha entre lenguaje y realidad, entre teoría y realidad, pues es que toca darle a la interpretación, darle a la creatividad, darle más al lenguaje para poder de alguna manera encontrarnos. Pero no solo al lenguaje, también hay que observar más, porque la empiria aquí nunca la estamos sacrificando. Sabemos que los sentidos nos informan sobre cosas, porque la intuición de Gabriel es que a lo mejor sí a veces los sentidos se acercan mucho a la relación con el mundo, pero como ya sabemos que el realismo ingenuo no es el camino y que los sentidos solos no nos informan sobre lo que acontece en el mundo, pues hace falta la otra parte, que es lo que usted menciona, la razón, la creatividad, y que en el diálogo de ambas cosas a lo mejor se logra cerrar un poco más esa brecha entre lenguaje, realidad, teoría y empiria, cosas así. Sí, sí, muy interesante. Sí, además es que también, o sea, yo no lo sé, también me trae, pensé mucho en, también en el debate de si hasta qué punto el lenguaje es bueno, es una convención y hasta qué punto es un reflejo fiel de la realidad. Eh, todos esos problemas también me trae a colación el problema de si nuestros pensamientos, o sea, si
nuestros miedos, sensaciones y demás están articuladas lingüísticamente o hay cosas que no están articuladas lingüísticamente, ¿no? O sea, sí, hasta qué punto podemos estar encerrados en la jaula de un lenguaje a la que no podemos salir, o hasta qué puntos hay cosas de nosotros que, aunque están, todavía no están nombradas, si me hago entender. Entonces, sí, yo creo que es como, también el reto está en hacer una descripción de que se muestre toda esa trayectoria, ¿no? Todas esas fluctuaciones, ¿no? Y aquí estaba Entre las Cristian. cosas entre las cosas dichas, entre las cosas no dichas. Sí, porque, o sea, porque claro, tal vez los dos polos son muy extremos. El polo que dice el lenguaje es un fiel espejo de la realidad, pues implica muchos problemas porque pues existen lenguajes distintos, palabras distintas, tal. Pero los que dije, no, todo es lenguaje, pues también implica mucho problema porque también hay fenómenos que existen y que no son nombrados todavía, o que hasta ahora se anticipan o que se sienten y no son nombrados del todo. Entonces yo creo que también siento que, por ejemplo, la Tour y Gabriel y todos estos como que intentan mostrar esa trayectoria. Incluso se acuerda cuando leímos a la Tour, que la Tour habla de cómo se pasa del sentido que está en las cosas al signo, que es lo Es que... que él sospecha que también ahí eso va para el mismo lado, como que no hay decisión Exacto. tal. Que hay un vector ahí que se mantiene, ¿no? Sí, sí, el problema del lenguaje siempre va a ser difícil. Es lo que me Claro. suscita, pero o sea, muy chévere que esté pensando. Y también eso, ¿no? Y que creo que aprovechando que está Cristian, que hablamos de realidades o ciertos tipos de realidades que prácticamente son lenguaje, ¿no? Como cuando hablaba de las ficciones que luego guían conductas y se pueden, utopías, digamos, y demás. Y pero también que pueden haber realidades que todavía no están lingüísticamente sedimentadas, pero que ahí están, ¿no? Como que pueden existir también esos dos tipos de realidades, ¿no? Y que en ese sentido sería un falso problema, como usted lo dice, ¿no? Sí, ¿qué hace Cristian? ¿Qué más? Yo no sé, ¿arrancaron antes de las 7? Sí, como a las 5:30, claro. Bueno, como a las 6 más o menos. Ah, yo había entendido que era de 7 a 8, yo por eso me conecté hasta ahora. Ah, no, 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 5:30, pero bueno, todo bien. Te escuchamos, Sí, qué no, chimba. es más, en el WhatsApp me escribiste de 7 a 8, yo por eso quedé como, bueno, Uy, está bien perdón, porque a las perdón, 8 perdón. tengo clase, o sea, yo dije apenas. Uy, qué pena, pero bueno, 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 aquí lo tenemos. Listo, vale. No, pues alcancé a escuchar lo último, me perdí. Quisiera que, pues, aquí como para comentarles lo que pensé también, que me hicieran como una especie como de resumen, no de los puntos que hablaron, sino de la percepción de lo que ustedes escribieron como tal. O sea, como unos como temas muy específicos como para yo no entrar como así, sí, perdidos, sino un poco conectar con lo que venían ustedes también dialogando. Entonces, no sé, porfa, háganme ahí y les doy como algo que les traía como muy interesante y que quiero mostrarles también. Pues yo resumo, o sea, hemos discutido de varias cosas, pero yo en mi intervención básicamente pensé mucho en cuáles son los interlocutores de Feyerabend. Entonces Ujú, mostré cómo Feyerabend sigue muy de cerca a los análisis del conocimiento que hace Lakatos en contraposición a Popper. Entonces, criticar como esta idea purista de la construcción de teorías científicas, que las teorías científicas pues son progresivas, que son lineales, que son ujú. un espejo de la realidad. Entonces, mostrar más bien cómo Feyerabend, siguiendo a Lakatos, muestra que en la construcción de conocimiento científico hay condiciones de posibilidad que estos teóricos de epistemólogos puristas, por decirlo así, no ven, como lo son la hipótesis ad hoc y los recursos retóricos, ¿no? Y también decía Kevin que Feyerabend en todos estos apartados que hemos estado leyendo, que incluso yo creo que seguirán, está solo analizando un caso, o sea, de un caso está desprendiendo todo su análisis epistemológico y es el caso del debate de Galileo Galilei,
versus a los aristotélicos renacentistas de su tiempo que defendían que la Tierra no se movía, ¿no? Que pensaban más bien como en un contenedor absoluto donde habían desplazamientos locales. Entonces, pues, Feyerabend a partir de ese caso muestra cómo Galileo utiliza hipótesis ad hoc, cómo también Galileo utiliza recursos retóricos, también muestra cómo Galileo genera un lenguaje observacional nuevo que va en contravía del realismo ingenuo de los sentidos. E incluso traje a colación una oración que me pareció muy potente que está en el apartado 7, creo, que dice que Galileo Galilei inventó una experiencia con ingredientes metafísicos, ¿no? O sea, yo le ponía a Kevin el siguiente ejemplo, y era que fenomenológicamente hablando, uno no siente el movimiento de la Tierra, o sea, uno siente el movimiento de su cuerpo, el movimiento de las hojas de los árboles, pero el de la Tierra como tal uno no lo siente, o sea, los sentidos no, de entrada no me informan sobre eso. Entonces, Feyerabend muestra cómo Galileo rompe todo eso, ¿no? Rompe ese registro de la experiencia para insertar en el sentido común experiencias o hacer ver experiencias que sí dan cuenta del movimiento de la Tierra. Y ya eso básicamente fue como lo que yo dije. O sea que estás alejado de esta frase muy común de la ciencia progresista que dice que, no recuerdo muy bien exactamente literal que dice, pero se entiende que estamos como en hombros de gigantes, ¿no? Esta idea de que hay un cúmulo de conocimiento, ¿cierto? Como un cúmulo de conocimiento que hace posible que el que sigue piense más avanzado, eso ¿no? fue lo primero que, no, hablamos más que un progreso lineal, donde haya como teorías que se desechan y teorías nuevas, hablamos como de un proceso dialógico, dialéctico de la ciencia, donde incluso Kevin trajo a colación y lo hizo de una manera, pues a mí me pareció potente, esto que dice Feyerabend, de todo vale. Entonces, Kevin, pues es que debió existir el terraplanismo, ¿no? Para que Galileo pudiera proponer todo, porque si no hubiera existido esas posturas, pues Sin Galileo no hubiera podido contraposición, ¿no? empezar a... Porque a lo Exacto. mejor la ciencia acontece en el diálogo, como sospechaba Gadamer o Platón, bueno, varias tradiciones dialécticas, ¿no? Y en el sentido del diálogo a nivel etimológico, ¿no? El logos enfrentado. También, exacto, sí. Sí, ok. Pues también, sí, exacto, el logos ahí enfrentado, la dialéctica. Y entonces eso fue, hicimos énfasis en eso. Y Bueno, yo también hice... una concepción también como no lineal del conocimiento, que está sujeta al lenguaje, pero no en una linealidad que es como lo que se espera. Y por eso en ciencias sociales, por ejemplo, pues nosotros tenemos son varios paradigmas y nuestras discusiones, pues volver con los clásicos todo el tiempo y esas cosas, ¿no? No es como que pues, Weber superó a Marx o algo así, sino al contrario, lo que hizo fue ver otra cara de la realidad que Marx no vio tanto y así, ¿no? Y Ok. que las ciencias naturales también hay eso, digamos que le decía a Kevin que Feyerabend en sus largas notas a pie, que a veces da pereza leer, muestra, por ejemplo, cómo Galileo se contradice en su dinámica, en sus consideraciones sobre el movimiento, cómo aunque todo momento estaba refutando a los aristotélicos del Renacimiento, también en los análisis sobre las esferas trae a colación aspectos aristotélicos. Entonces, sí, o sea, mostrar que pues el conocimiento no avanza así en una línea ascendente, sino pues que hay varias fuerzas en juego y demás, contradicciones sobre todo, diálogos y demás. Ok. Y bueno, y lo de Kevin estamos discutiéndolo ahorita, ¿no? Que bueno, lo del lenguaje en realidad, ¿no? Sí, como Dale. que yo con esto de la noción de interpretación natural de Feyerabend, pues pensaba que, claro, esa noción implica que no es tan natural porque justamente puede cambiar, ¿no? Según el lenguaje observacional, que es un poco lo que él muestra esta transición con Galileo, y que a lo mejor
la finalidad de la ciencia, como la justificación definitiva del conocimiento, pues a lo mejor tiene que ver con cerrar de alguna manera la brecha entre lenguaje y realidad, o sea, entre teoría y realidad, ¿no? Entre lenguaje observacional y realidad, ¿no? Cuando están más cerca, pues se supondría que se llega a la explicación pues definitiva de algo, algo así, ¿no? Y que justamente cuando no hay como esa homología entre lenguaje y realidad, entre teoría y realidad, pues es que hay que buscar cosas distintas, como dice Feyerabend, que hizo Galileo y que ha hecho pues todo el mundo de la ciencia mediante la contrainducción, que es pues aventar otra interpretación distinta, a veces con argumentos ad hoc, pero que implica sobre todo la invención, la creatividad, para pensar de otra forma los hechos de la realidad o con otros hechos pensar las teorías disponibles, ¿no? Es como el juego ahí. Eh, pero entonces luego me puse a pensar que, claro, al final el problema entonces de la justificación sí es cerrar la decisión entre lenguaje y realidad. eh, Había un caso, entonces yo coloqué ahí una experiencia en la que yo siento que a veces esa relación entre lenguaje y realidad, pues es como isomorfa, como que hay una homología, como que no hay tal distinción entre sentido y existencia, entre pensamiento, realidad y lenguaje, mundo, sino que es una sola cosa. Entonces pensaba, por ejemplo, escuchando a Pink Floyd, como que yo sentía en algún momento que todo lo que decían, yo entendía plenamente la intención de lo que estaban diciendo, pero hace 15 años cuando los escuché por primera vez no me logré conectar de la misma manera y a lo mejor eso es lo que explicará, sospecho, a lo mejor la fluidez de la conversación auténtica o la comunicación entre cuerpos, la danza, el mismo sexo, la revolución, la acción colectiva, como que a lo mejor cuando se cierra un poco esa brecha o a lo mejor hay experiencias en el mundo que sugieren que esa relación entre lenguaje y realidad, pensamiento, mundo, es como sospecha a veces de pronto Latour, como sospecha a veces Gabriel, etcétera, que es una sola cosa, o Gadamer, que no hay tal decisión. Pero creo yo también que pues hay casos en que no necesariamente, donde pues hay esa decisión y lo pensaba, por ejemplo, entonces en el nivel de la episteme, que es lo que muestra Feyerabend, ¿no? Los lenguajes observacionales pues a veces no coinciden plenamente con los hechos de la realidad y eso es lo que hace que las teorías se van transformando hasta que coincidan los lenguajes observacionales, las teorías, las categorías con los hechos de la realidad, ¿no? Pero entonces, claro, como que luego objetaba que, pues, cuáles serían los casos donde realmente hay ese pleno isomorfismo, esa plena homología entre teoría y realidad. Y pues yo le colocaba ejemplos como, pues, 2 más 2 es 4 en los números de los mayas y en los árabes y en los romanos y en la actualidad. Y en la historia también, pues, es un hecho que en las movilizaciones de la pandemia, los jóvenes incendiaron todos los CAIs de la ciudad y eso dio lugar a que subiera un gobierno de izquierda después de 100 años. Y eso es un hecho, o sea, que el que escriba esa narrativa histórica, pues no va a tener una diferencia con la realidad. Eso es algo que pasó, está documentado, es un hecho en el mundo. Entonces creo yo que sí en la ciencia, a lo mejor sí hay momentos donde esa relación, esa brecha entre lenguaje y realidad se acerca a cero, pese a Kant, y que el punto sería pensar, pues, cuando no. Y luego eso me hizo pensar que a lo mejor la forma en la que está planteado el problema entre lenguaje y realidad pues quizás no es la forma correcta, porque es como si fuera una suerte de falso problema en la medida en que hay una posición según la cual lenguaje y realidad son una sola cosa, no hay tal decisión como un Gadamer, por ejemplo, y bueno, etcétera. O hay otras posiciones en las que pues hay una diferencia entre lenguaje y realidad que se basa en la distinción entre naturaleza y cultura, una realidad, varias interpretaciones, etcétera y que a lo mejor esas dos posiciones no es la forma correcta de plantear el debate. Yo creo que a lo mejor la forma de plantear el problema es que la relación entre realidad y lenguaje es ante todo relacional, o sea, que no es siempre igual y depende. Entonces, en el caso de 2 más 2 es 4 y la narrativa de la historia sobre el ascenso de Petro, pues ahí no hay tal distinción, tal brecha.
pero hay casos donde si yo no me conecto con una cumbia o con la música de Beethoven, de pronto sí se agranda esa brecha entre lenguaje y realidad, o en las teorías en las que hemos mostrado que todavía no hay esa relación es estrecha entre lenguaje y realidad. Por ejemplo, las preguntas que tenemos todavía abiertas en torno al yo, a la identidad, a la agencia del individuo, al estatus ontológico de la mente, cosas que todavía están muy abiertas, inclusive todo lo que estamos aquí planteando, y que todavía pues los lenguajes observacionales no terminan de agotar la relación con lo que existe y que habría que seguir pues haciendo más trabajos empíricos, pero también arriesgando más interpretaciones que están sujetas a la creatividad para a lo mejor cerrar esa brecha, que al final creo yo es una brecha entre ontología y epistemología si uno quiere, como si a lo mejor el poco la finalidad de los esfuerzos intelectuales se tratase de disolver esa distinción y que los enunciados epistemológicos pues guarden una relación pues profunda con la realidad, ¿no? Más o menos es como lo que estaba sugiriendo. Que me hace pensar, digamos, cada vez que te escucho en esta relación entre lo ontológico y lo epistemológico como una moneda con dos caras, eh, es decir, como un vínculo que es necesario para pensar estos problemas, en tanto que siempre hay un dispositivo muy colonial, ¿no? Que desprestigia o funciona como ordenador del mundo en unas jerarquías súper problemáticas, y la relación de este giro ontológico, desde donde enuncias muchos los problemas o la manera en que reflexionas esto, eh, digamos que se conecta mucho con la crisis que están viviendo las epistemologías modernas en un mundo contemporáneo que les está derrumbando pues todas esas concepciones modernas sobre la realidad, sobre la relación vista, realidad, sentido común, realidad, conocimiento y sentido común, sí, como todas esas separaciones que en todo caso vienen de esta lógica colonial. Y digamos que conectando ya en la discusión, digamos, ya estoy enterado de lo que se habló en la sesión. Yo traía, digamos, y creo que estoy muy en el tono de lo que ustedes están mencionando, algo muy interesante desde, pues, digamos, lo que estoy investigando ahora, que tiene que ver efectivamente con cómo desde posturas anticapacitistas uno puede hacer investigación. Me refiero a todas estas posturas que cuestionan la vista, por ejemplo, como uno de los sentidos privilegiados a la hora de conocer. Y leí el año pasado, y bueno, hoy tuve la oportunidad esta mañana de conversar con la autora de esa tesis, una española ciega que habla sobre cómo conocer sin la vista. Y me parece fenomenal, digamos, de entrada. Quisiera como mostrarles algo de eso en relación a lo que escribí, pero iniciando con una reflexión que hace este filósofo, que yo sé que es muy mainstream, pero hubo algo que me capturó en Darío Stanraiven. Sí, sí lo han escuchado, ¿no? No, no ¿No? lo El conozco. divulgador de Argentina, ¿no? Sí, 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 él es bueno, es un pedagogo para mí, ¿no? Es un muy buen, educativo. sí, es un muy buen pedagogo. Es un muy No, buen pues es que un pedagogo de... paréntesis, él logra lo que muchos no hemos logrado, o al menos yo no, y es que parce llena un teatro entero, y sí, llena un teatro entero y divulga filosofía, pero bien, o sea, tiene sus videos y su canal en YouTube. O sea, para divulgar filosofía hay que ser filósofo y hay que Sí, hacerlo digamos bien. que Y en es un algunas divulgador de clases... filosofía y llena teatros y le pagan por eso, parce. O sea, logró vivir de la filosofía plenamente. Sí. No, es un autor que yo manejo en la escuela y en algunas clases donde necesito como situar conceptos de filosofía que el man, digamos que aborda muy bien, hace unas cosas didácticas muy chéveres. Y Hace poco publicó un libro, ¿no? Que se llama El amor no existe, algo así, ¿no? no estoy enterado. Creo que Steve sabe más que yo el tema. Pero bueno, el asunto iba a que él tiene un programa que ese sí me capturó a mí totalmente,
en donde él inicia de esta manera, dice acá, en un libro donde va analizando diferentes pinturas sobre personajes ciegos, Derrida se detiene en la aparente e indiscutible función del ojo. Siempre creímos que la función primordial del ojo era la vista, dice, y nunca detuvimos en el llanto. Es cierto que por el ojo vemos, pero sobre todo por el ojo lloramos. Y esto me recuerda mucho lo que, pues efectivamente, Kevin estaba hablando ahorita, ¿no? Con estas maneras en las cuales conocemos y que pasan por unos niveles de abstracción donde hay una decisión con la experiencia y entonces la corporalidad queda lejana y entonces es una cuestión de un lenguaje abstracto que se va especializando, etcétera, pero que efectivamente ese giro ontológico plantea revivir o no pensar en esa decisión de signo y lenguaje y realidad, digamos, estas separaciones problemáticas del lenguaje, muy SOSIR, sino más bien en una unidad completa, ¿no? Es un poco lo que le entiendo a Kevin. Entonces, continúa acá, dice, la pulcritud de la mirada frente a la convulsión del llanto, el que mira y el que llora. Tengo ojos para ver, pero lloro con todo el cuerpo. Y eso, bueno, les voy a compartir aquí un poco lo que escribí. A ver ustedes qué pueden decir como al respecto. Me indican cuando se vea el texto. ¿Sí? Sí, ya se ve. Sí. Sí, lo puede agrandar Bueno, un trismo. ok, yo hablé sobre todo de los capítulos 6 y 7 porque me parece que son una continuidad. O sea, aquí sí hay una separación con el capítulo 5, ¿no? Y dice lo siguiente: conocer con todo el cuerpo es una posición contemporánea de las epistemologías feministas y anticapacitistas, bueno, por lo menos desde lo que yo conozco. El oculocentrismo como régimen de conocimiento es constituido en la modernidad separando la vista de los otros sentidos e individualizando la producción del lenguaje. En los capítulos 6 y 7 se argumenta constantemente cómo el conocer está relacionado directamente con la mirada y las perspectivas no son más que distintos lentes. Lo que era una experiencia colectiva pasó a ser constituido por tecnologías como la imprenta y los derechos de autor propios de los nuevos discursos. La palabra entonces quedó capturada por un sentido y este a su vez se relacionó directamente con la abstracción. Es decir, como que el ver se separó de los otros sentidos y queda impreso en los libros como, como lo que ustedes están comentando ahorita, como estas teorías que argumentan que el lenguaje y la realidad están implícitamente relacionadas, es decir, como que dan cuenta de la realidad, ¿sí? Y aquí un par de citas que saqué de la tesis que les comento y que ahorita quisiera mostrarles algo. Si se introduce una tecnología en una cultura y da nueva ascendencia a uno u otro de nuestros sentidos, el equilibrio queda alterado y el sentido preponderante puede servir de anestésico a los demás sentidos, como uno ocultar los otros, ¿no? Así se explica que desde los griegos en los textos filosóficos han abundado metáforas oculares, asociando el conocimiento con la visión clara y considerando la luz como metáfora de la verdad. Esto me lleva a pensar en lo que ocurrió en la pandemia y la manera en que se diagnosticaba a las personas. Aparentemente, el método científico, hijo de este paradigma ocular-centrista, se aplicaba. Uno le pregunta a los médicos como metodológicamente ellos qué hacen en su trabajo y les aseguro que la mayoría les va a decir como no, pues aplicamos el método científico, ¿sí? Que es una hipótesis, observación, no sé qué, y te diagnosticamos. Pero lo que ocurría era todo lo contrario. Además porque pues, la gente no estaba en presencia, estaba sacando citas virtuales, ¿no? Una serie de premisas racionalistas que se fundamentaban en la literatura previa médica. Esta manera de conocer está en crisis y lo manifiestan las nuevas posturas epistemológicas. Nuestros médicos de esta época pueden ser galileos que intentan todavía defender un mundo que está derrumbándose. Es un poco, digamos, hacia lo que me llevó a reflexionar estos dos capítulos, pero no quiero pasar por alto como lo que decía Kevin, y es que no darle un carácter de inocente a estos autores, sino todo lo contrario, ellos sospechan
de que la manera en que se está percibiendo el mundo, conociendo el mundo, pues está delimitada, está restringida y que hay muchas más otras cosas por experimentar. Feuerbach, creo que es muy recurrente la capacidad crítica que tiene con cada premisa y cada idea que nos va citando para tratar de mostrar cómo pues finalmente hay un andamiaje que lo problemático que tiene, y lo veíamos en el capítulo 5, es que se argumenta solo, ¿no? Todo está de alguna manera como muy sólido y parece que no se pudiera refutar el asunto, ¿no? Y bueno, y quería como compartirles la tesis de Laura un poco, porque ella lo que va a hacer en este primer capítulo, les voy a leer aquí algunas cosas, va a argumentar lo siguiente, dice aquí: la imprenta surgió en función de una separación estática de funciones, es decir, y esto es muy Latour, ¿no? Cómo los objetos actúan en la realidad, y digamos que el sujeto no es el único actuante, sino que los objetos también están, y cómo a partir, por ejemplo, de la imprenta, lo que encontramos es una entrada de la modernidad, no solo en términos tecnológicos, sino de todas estas divisiones del conocimiento que nos armó. No solamente nos separa el conocimiento, sino que también nos separa los sentidos, privilegia unas cosas, quita otras, y uno podría, digamos, refutar todo lo que tiene que ver con la experiencia de la palabra. Es decir, ella lo que va a mostrar acá es que las palabras pasan a entenderse desde la visión óptica, cuando muy en la onda de lo que alguna vez Kevin me decía cuando me explicaba Viveros, el tema de la palabra constituía una experiencia corporal y vital, y no solamente era algo que se leía de manera fría en un texto, sino que era toda una experiencia que pasaba pues efectivamente con el cuerpo, y los ejemplos que él me daba del que imita la águila o el que pareciera que imita el águila en el baile, y todo este tipo de nociones antropológicas de cómo se ve al otro, ¿no? Entonces, pues este primer capítulo es básicamente eso, es cómo la palabra fue capturada por la vista, y la vista a su vez relacionada con lo cognitivo, con la única manera de conocer, y pues digamos que tiene todo que ver precisamente con estos dos capítulos, porque, no sé, pues la palabra observar, mirar, eran recurrentes todo el tiempo, y pues es algo que no pude dejar pasar, ¿no? Y bueno, eso sería como lo que yo quería compartirles también. Vale, Cristian, pues a mí me llama un montón la atención esta idea de conocer con todo el cuerpo, porque sí, esta crítica al oculocentrismo entiendo que es más bien reciente, también la he escuchado, la he visto por ahí. Y esta idea también de pensar estas metáforas de la luz como verdad, ¿no? Como yo creo que tiene mucho sentido. Inclusive en la misma idea de, claro, si conocemos con otros sentidos, pues uno diría, construiríamos según el juego del lenguaje de Feyerabend como nuevos lenguajes observacionales. Pero ahí esto hace caer en cuenta de que la misma noción del lenguaje observacional de Feyerabend es oculocentrista. Entonces ahí lo que habrá que imaginar sería inclusive una nueva noción para los lenguajes observacionales, que serían más bien lenguajes de conocer de la realidad, yo qué voy a saber, ¿no? Que no sean reductibles a la observación. Y ahí ya habría una primera crítica que uno podría hacer desde ahí a la misma noción de Feyerabend de lenguajes observacionales y demás, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha potencia. Yo, por ejemplo, esto lo he visto y esta discusión la tuve con estudiantes que estaban pues, en sus tesis de cosas sobre el deporte y el cuerpo, porque en esos proyectos la gente, el trabajo de campo son cosas corporales todo el tiempo. O sea, y lo que ellos estudian son prácticas corporales. Y cuando hacen intervenciones, las intervenciones son corporales. El aprendizaje corporal casi no es con el lenguaje verbal o articulado, oraciones, sino es imitativo, es con los cuerpos.
O sea, el profesor de educación física que no hace el rollito, pues no va a hacer que uno haga el rollo, eso es difícil. En cambio, el man que sí lo hace y le muestra a uno cómo mover su cuerpo, pues uno logra hacerlo. Como que al final, creo yo que en esas áreas de investigación, como que hay cierta potencia para salir un poco del oculocentrismo, ¿no? Y de esa única manera de acercarse a la realidad, e inclusive llamarlo lenguaje observacional. Eso ya de entrada pone en crisis de noción. Y yo le quisiera, por ejemplo, preguntar a Steve, ¿hasta qué punto cree que la fenomenología, en términos metodológicos, podría contribuir a esa tarea un poco de, pues sí, formas de conocer no oculocentristas? Porque al final, si uno va a hacer una fenomenología del cuerpo, que yo creo que inclusive muchas de esas tesis de los chicos de los que estoy hablando, ellos hacían método fenomenológico, ese era el que utilizaban, que ha sido la lectura cualitativa de manuales que se ha hecho de la fenomenología, pero yo creo que esa intuición algo de sentido tiene, como a lo mejor hay una potencia en la descripción fenomenológica que puede ser no reductible a la observación. No sé usted cómo lo ve, sí. Pues sí, digamos que, bueno, mientras Cristian daba su intervención me hizo acordar que yo bueno, hace un año fui al CENAR, que es como el Centro de las Artes aquí en Ciudad de México. Yo fui y había una galería de arte hecha por personas eh, pues ciegas, sordas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, no sé qué categoría ya es que ya no sé ni qué categoría se usa, capacidades diferentes, Cristian. Tullidos. No, pues que depende del referente. Digamos que algo que me gustó de esta autora y es que el lenguaje que opera sobre lo que considero normal siempre es arbitrario, es decir, sí, es totalmente arbitrario. Entonces, digamos que ella utilizaba una manera en su tesis muy parecida a la que yo utilizo y es como personas o sujetos que son leídos, ella dice nombrados desde la Ok, discapacidad, ¿sí? Como ok. algo así. Pero pues puedes usar lo que quieras, el tema es que te hagas entender con lo que quieres Sí, decir, no, bueno, no es que haya a mí me gusta la políticamente de correcto o capacidades algo. diferentes. Bueno, era una galería de arte hecha por personas con capacidades diferentes y, por ejemplo, cambiaba todo el formato, precisamente a esta crítica al, como a la visión oculista que dice Kevin. Entonces, por ejemplo, se caracterizaba la galería porque tú podías en todo momento interactuar con las obras de arte, ¿no? Cierra los ojos y toca, aquí maneja este joystick y hace esto, obviamente pues también había como una introducción a las personas que vemos al braille, o sea, estaba bastante interesante porque pues la galería canónica es la obra súper lejos, ¿no? Incluso a ciertos metros reglamentarios y es ver, ¿no? Ver colores, ver una paleta de colores y demás, pero aquí eran obras que básicamente lo que me gustó era que inventaban al espectador de arte a interactuar todo el tiempo. Y claro, bueno, alguien dice, ay, pero eso ya lo hicieron con el performance y tal. Pero bueno, el performance vino después y vino porque yo siento que el performance, ya hablando del paradigma oculista, performance es una respuesta ya a esta élite de arte que está montada en un paradigma oculista. Pero aquí el punto de partida siempre fue la interacción. O sea, no es que ellos estuvieran pensando, ay, no es que hay que hacer un performance, no, es que es la única manera en la que nosotros podemos acceder al arte y hacer arte y estamos invitando a las personas que no hacen arte de ese modo a que lo puedan experimentar de algún modo. Entonces, claro, si tú tomas otros sentidos como puntos de referencia, como para conocer, pues ya cambia todo el sistema. Toda la epistemología, lastimosamente, se está montada sobre el ver y sobre la vista. Incluso Aristóteles privilegiaba, pues, la vista como, pues, el sentido primigenio para hacer teoría. La fenomenología de Husserl también,
privilegia la vista. Incluso él decía que la fenomenología es el puro ver. Incluso cuando uno habla de insights teóricos es aludiendo a la vista, ¿no? Que tú lo ves de algún modo. Pero bueno, llegaron otras fenomenologías posteriores, como las fenomenologías de Merleau-Ponty, donde pues ya se habla del sentido del tacto, por ejemplo. Entonces, él habla del esquema corporal, que es como nosotros experimentamos nuestro propio cuerpo sin necesidad de verlo, y hace como la distinción con la imagen corporal. Entonces, hay la distinción entre esquema corporal e imagen corporal. Entonces, claro, o sea, vía otros sentidos, se hablan otras dimensiones que no están contempladas con la vista y que tienen también potencia epistémica, a menos para conocer cuestiones como de la experiencia del cuerpo. Ahora, eso en cuanto a fenomenología, ¿no? Si yo quiero describir la experiencia del cuerpo, pues lo puedo hacer en términos de tacto, oído y demás. Pero el reto verdadero, y yo creo que, no sé si Cristian sabe de eso, es, no sé, cómo hacer física, cómo hacer incluso antropología, bajo este paradigma, descentrando la vista. Bueno, creo que también en antropología hay, bueno, no sé, hay que me corregirá Cristian, en antropología hay aproximaciones donde no hay antropología de los sentidos, algo así. Como Pues yo que, siento que inclusive la misma etnografía supone de suyo superar la observación, porque la sí, forma como reduccionista de explicar la etnografía es como observación participante y supone primero la observación, pero la idea de participar implica que uno está ahí, es existir con el grupo que uno se propone conocer, y existir implica hablar con la gente, escuchar, bailar, sentir, consumir las plantas de la gente, comer lo que la gente come. Entonces, claro, como que ahí involucraría el cuerpo mismo, porque el cuerpo de quien conoce está ya embalado un año en una comunidad. Entonces, creo que la etnografía de suyo ya tiene como una forma de conocernos centrada solamente en la observación, pero que sí habría que seguir explorando pues otros lenguajes, ¿no? Y en antropología, por ejemplo, el performance, hay como muchos intentos de hacer eso, y no solamente a la hora de conocer, sino a la hora de divulgar los conocimientos, poco saliendo de toda esta hegemonía del texto escrito, el artículo, el libro, el reporte etnográfico. Entonces esta gente pues ya está pensando en hacer un performance, esta gente pues se están haciendo documentales desde hace un siglo, toda la antropología visual ya está apuntando a hacer galerías, fotografía etnográfica, hay gente que en las etnografías ha hecho dibujos, bueno, hay como muchas posibilidades, y creo que al menos por lo menos en ciencias sociales, yo creo que la etnografía pues tiene ya como un poco esa intuición como no tan oculocentrista, que quizás en otras formas de conocer pues no está tan claro, y que quizás claro. esto de las ciencias naturales que sí parecen profundamente oculocentristas porque su objeto de conocimiento pues es, pues así lo construyeron también, ¿no? Como, o ellos sospechaban que era la forma más fidedigna de conocerlo porque cómo van a escuchar las plantas. Pero bueno, aguas porque luego las etnografías nos cuentan que un montón de sociedades escuchan las plantas y el agua y... Pero entonces, claro, como que a lo mejor sí habrían varias formas de conocer, y que si bien esta sospecha incluso que condujo al realismo ingenuo de que los sentidos son una forma, digamos, fiable de conocer, que no es total, pero que si es algo nos da pistas sobre cómo es la realidad, pues a lo mejor lo que habría que hacer un poco en una agenda epistemológica contemporánea sería seguir explorando como todas esas posibilidades no reductibles a la observación o la misma escucha, que a lo mejor es central cuando se hacen en sociología entrevistas o estas cosas, pero hay otros sentidos que no se exploran tanto y que podrían llevar a unas formas de conocer distintas y también de comunicar lo conocido. Pero es que, digamos que incluso eh, quisiera, como ustedes están dando las pistas efectivamente de lo que por lo menos yo conozco, en la forma en que se ha intentado pues derrumbar este sentido oculocentrista de la investigación y del conocimiento, porque digamos que todo este hábito de la lectura y es una frase que nos repiten incluso en la universidad, es que para aprender tiene que leer.
y leer implica estar yo solo frente a un libro, utilizando la vista y entendiendo que mi única manera de acercarme al conocimiento es estando sentado a través de un libro, leyendo, utilizando la vista, ¿sí? Y esto no es menor, es decir, porque pues la postura de resistencia incluso en las universidades es yo conozco y no necesito libros, ¿sí? Es muy calle 13, ¿no? Como no necesito leer para conocer el mundo y sí, como este tipo de cosas. Pero más allá de todo esto, lo que me inquietó en la conversación que les comparto que tuve esta mañana con la autora es como ella en su tesis, les voy a pasar obviamente la tesis a ustedes también, ahí se la roto a Kevin por el WhatsApp para que, y se la roto de una vez a Steve que también lo tengo, y es que ella va a decir que lo que pone en crisis el ocularcentrismo no es los estudios críticos de la discapacidad, no es el anticapacitismo, no es nada de estas posturas políticas en términos de una confrontación con unas ideas, digamos, que atraviesan el cuerpo, digamos, desde todo lo que tiene que ver con los estudios de la discapacidad, sino que lo hace el arte. Y va a decir, la primera forma de resistencia al ocularcentrismo en la modernidad fue el barroco. Y eso me hacía acordar de todo lo que hablaba Benjamin sobre el barroco y sobre el y ahora se me fue la palabra, el romanticismo, ¿no? Como estas dos posturas que eran contrarias a la secularización de la modernidad, ¿no? Entonces, de entrada, el barroco es muy importante y el arte sigue haciendo la crítica precisamente, sobre todo, a cómo se conforman los museos en una onda muy ocularcentrista, muy de experiencia de esta persona fría, que tiene una experiencia sí en el museo, pero es la misma que sentarme a leer un libro, ¿sí? Y en donde todo pasa por el tema abstracto, llevándolo a otro plano, muy platónico incluso. Eh, y en esa medida, los performances y todas estas cosas que empiezan a conectar con las ciencias sociales y con la etnografía y la antropología, pues se vuelve casi que, se hace el harakiri, ¿no? Yo siempre he pensado que la antropología es este japonés que se da cuenta que, que perdió la guerra de colonización y lo único que queda es hacerse un harakiri. Y siento que cuando la antropología se hace el harakiri se vuelve más interesante porque nos permite entender y comprender otros mundos ahí sí. Y es en esa comprensión donde, pues claro, por eso es que empiezan estas posturas en las universidades de, bueno, vamos, mi tesis doctoral es una apuesta de baile escénico, porque es que lo que interesa no es explicar los conceptos a través del libro en abstracto, sino que la abstracción también pase por unos niveles de experiencia donde quien observa o quien experimenta el ejercicio, pues está siendo confrontado y le suceden y le pasan cosas. Entonces, el arte tiene esta potencia de hablar en otros lenguajes, de alterar otros sentidos y que en el proceso en el que estás experimentando también estás conociendo, porque estás percibiéndote a ti mismo en un campo donde alguien te está invitando a conocer, ¿no? Entonces, siento que el arte tiene una potencia brutal en ese sentido y la tesis precisamente, yo le decía a ella que hace algo muy bonito y es que por lo menos me va redirigiendo para el tema doctoral porque le dije, mira, yo ya estoy cansado de leer tesis sobre discapacidad donde lo único que hacen es que se enuncian violencias. Ay, pobrecitos, y se enuncian violencias y se muestran algunas cosas de resistencia. Y digamos que es cansón porque son muy reiterativas, entonces te van a mostrar todas las representaciones, sujetos, estereotipos, imaginarios alrededor de la discapacidad y te muestran qué pasa a través de las personas. Y las personas tienen ideas capacitistas y tienen ideas de rehabilitación y tienen un montón de ideas relacionadas con cosas que parece que no se pueden movilizar. Y ella, en su último capítulo, que es cuando centra todo lo que tiene que ver con el arte CRIP, es un arte que enfrenta precisamente todas estas nociones de no solamente la sexualidad obligatoria, sino de la capacidad obligatoria, es decir, un poco pues no sé qué tan cercano estén ustedes del tema de la capacidad obligatoria,
pero hay varios ejemplos como para entenderlo. Es como cuando le dicen, pues que no fume marihuana o no se meta esto, no tales, porque es que usted pierde capacidades, usted, sí, y es como, realmente lo que te están diciendo es que te necesitamos funcionalmente, que trabajes de esta manera y no de otra, o sea, no te me alteres. Eso tiene que ver con la capacidad obligatoria y pasa en el discurso médico, pasa en el discurso moral religioso, pasa en un montón de dimensiones este tema de la capacidad, de la capacidad obligatoria, incluso en la investigación pasa, ¿no? Y en este sentido, el arte, desde lo CRIP, permite pues desubicarte un poco, ahí sí como meterte una pepa de éxtasis y mirar qué pasa, porque digamos, pasa por alterarte estas nociones totalmente naturalizadas de cómo debería funcionar el cuerpo y en este caso, cómo debería funcionar las ciencias sociales y cómo debería funcionar la investigación social, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, qué pena desviarlos tanto, pero les voy a No, compartir esto ahí para que le echen es que también yo una siento mirada. que, sí, yo siento, bueno, y con esto, porque es que ya me tengo que retirar, amigos. No, yo también ya Pero tengo clase. sí, con esto yo igual sigue la discusión, pero igual yo siento que también, y con Kevin lo No, se nos fue Steve. Murió. Murió en una posición de intelectual. Clásico, está para tomarle la foto. Espere, a ver si alcanzo. No lo puedo hacer. Ay, no me deja. La portada pixelada del libro, póstumo. Listo, la capturé, ya ahorita la envío. Ay, pues lástima, quién sabe qué nos iba a decir. Yo creo que iba a ir un poco a que esta relación entre, y yo creo que yo iba a decir algo parecido, como entre ciencia y arte. Ahí ya volvió. Ah, ya. Es que fue muy raro porque seguía mi cámara hablando y usted decía, se fue Steve, pero yo me veía bien. Y Pero en un mire esa momento, posa de intelectual con la que quedó ahí, vea. no, que decía que no nos desvía porque con Kevin hablamos una vez de que, pues pensar estas nuevas epistemologías, una nueva forma de hacer conocimiento pasa por incluso cuestionar todos estos viejos hábitos enraizados y yo creo que en eso sirve mucho Feyerabend para ver qué hábitos científicos hemos enraizados tanto, ¿no? Y que hemos naturalizado y que ya creemos que esa es la manera de investigar para siempre y entre esos está el oculismo, ¿no? O la centralidad sobre la vista. Y yo creo que pensar una epistemología que descentre la vista y fundamentarla, pues hace parte pues del programa. Y sobre todo cuando se tiene el supuesto de que pues los sentidos también juegan un papel primordial en la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es importante pues pensar estos problemas, ¿no? También eso yo, y lo complemento, sumado a pensar epistemologías que ya no partan de los principios básicos aristotélicos, ¿no? Que sea como el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio del tercer excluso y demás. Pero bueno, después ahondamos en eso porque ya me tengo que ir, Dale, queridos. y es que además el mismo, este libro, esta vieja lo escribió de drogado, estoy seguro, o bueno, este man, Preciado, ¿no? El de Texto Yonki. Ese Ah, texto Paul sale, Preciado. claro, ese texto es una antropología del cuerpo en la medida en que ella se empepa, pero no solamente de droga, sino que se empepa de medicina transgénero, es decir, está haciendo el tránsito y bueno, este es otro libro que yo creo que tiene que ver precisamente con ese descentramiento del texto, del oculacentrismo y de unas etnografías que pasan por otros lados, ¿no? Entonces ahí como también sería bueno hablar de esto en algún momento de las Sí, sesiones, sí, sí, trabajar estos libros, ¿no? Digo suena yo. muy chévere, me gustaría leerlo, suena como algo muy chimba. Sí. Y bueno, esta que mencionaba, sí, ya para terminar, me parece clave, como también, si estamos pensando en la agenda como fundamentar una epistemología pluralista, si está en este contexto de la plata epistemology, lo que sea, pues implicará pensar también ese contexto, pues un pluralismo metodológico no oculocentrista, como va ahí, ¿no? Eso es algo que creo que es central. Y yo creo que eso implica también pensar
prácticas de conocimiento que ya están ahí en el límite, como las que mencioné, pero también estuve pensando ahorita en esto de la investigación, creación, que cada vez tiene como más fuerza, sobre todo en la gente de artes, de música, donde ambas cosas no son tan separables, y eso vuelve de nuevo a hacer pensar la relación entre arte y ciencia, que es algo que, sobre lo que vuelven en los textos de epistemología como el de Feyerabend, o a lo que va en algún momento también Gabriel, Viveros de Castro, Latour, etcétera. Entonces creo que esas nociones hay que ponerlas en diálogo, porque a lo mejor esa separación fue más de los europeos en su intento de que una cosa es una y el arte es otra, pero a lo mejor todas estas epistemologías contemporáneas nos están mostrando lo contrario, que no es tan diferente una forma de conocimiento como la otra, que incluso ya Feyerabend se pone más radical y dice que a lo mejor la idea del mito también, pues, no es tan diferente y demás. Uy, ya tengo que abrir la puerta. Pues bueno, yo creo que podemos seguir entonces en 8 días con los próximos 2 capítulos, ¿les parece? Ah, no, pero es Sí, Semana Santa, entonces en 15 días, ¿sí? En 15 días, 9 y Con los 10. próximos 2, eso. Igual, ¿Listo? pues escríbanos así un correo como las veces pasadas y eso. Breve. A ver si Listo. se vuelve, si de pronto gente retoma eso. Sí, sí, sería chévere, Listo. Chao. vemos. Chao, Hablamos. Nos vemos. cuídense.